Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y Ventuc. Mi nombre es Alfonso Gil de Ventuc y hoy hablaremos sobre un tema que hemos estado platicando con otros de los invitados a este podcast, que es de la inteligencia artificial. Pero en este caso hablaremos de cómo formar o trabajar con los equipos para que puedan optimizar sus actividades diarias a través de la inteligencia artificial. Antes de empezar, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @IncomexNacional y a seguir este podcast para que no se te pase ningún episodio. Hoy estará con nosotros Nomara Parra. Nomara, me gustaría que hicieras tu autopresentación y nos platicaras a qué te dedicas, en qué trabajas ahorita, para que la audiencia pueda entender mejor por qué te invitamos a participar en este podcast. Muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación. Ahora sí que muy honrada. Brevemente me presento. Tuve la fortuna de empezar a trabajar en el ecosistema emprendedor en México hace más de 12 años, cuando apenas iniciaba. Y yo les diría que ahí descubrí grandes pasiones. Una, sin lugar a dudas, es el tema de emprender. Y la otra es todo lo que tiene que ver con educación. Y finalmente, responsabilidad social corporativa. Entonces, a partir de ahí un poco siguiendo estos temas que me gustan muchísimo, trabajé en el Centro de Emprendimiento del ITAM, posteriormente en Fundación Televisa, hasta poder ser cofundadora de una startup de inteligencia artificial hace más de 3 años, que es donde empiezo en este mundo de la IA. Y hoy en día como directora de cuenta del programa de AINSI de Microsoft, en el cual justamente el objetivo es democratizar el uso de la inteligencia artificial generativa de manera gratuita y agnóstica. Ok, entonces a ver si lo entendí bien. La empresa o la institución en la que laboras es como una subsidiaria de Microsoft, por así decirlo. Es un aliado de Microsoft en el cual está implementando esta iniciativa. Ok, y la idea es, pues ahora sí que digo, esta palabra luego suena muy trillada porque lo escuchamos en todos lados, pero es democratizar el acceso a la inteligencia artificial para empresas o instituciones, para no poner necesariamente que tengan que ser organizaciones con fines de lucro y puedan optimizar sus procesos en inteligencia artificial, más o menos. Mira, yo creo que le estás dando justo a uno de los temas y es el alcance de este programa. La realidad es que trabajamos con diferentes industrias y sectores. Por un lado, uno muy relevante sin duda es todo lo que tiene que ver con sector privado, principalmente con empresas enfocadas en retail y en manufactura, que al final del día representan un gran porcentaje del PIB para nuestro país, es decir, para no obviar aquí en México. Posteriormente, la academia. Creo firmemente que la manera de lograr escalar de manera pues mucho más eficiente es a través de capacitación a docentes, porque el impacto se vuelve enorme, ¿no? Capacitas a un maestro y estás hablando de probablemente llegar al menos en educación básica secundaria 60, 90 o más niños, 120 incluso hemos tenido profesores que reportan el impacto cuando replican este tipo de capacitación. Fundaciones, porque es muy importante no dejar atrás al tercer sector que tiene pues muchísimas necesidades y que no necesariamente están tan actualizados con algunas herramientas como la inteligencia artificial. Y también, por otro lado, todo lo que tiene que ver con gobierno, que es lo que te permite tener un alcance pues súper masivo y genuinamente trabajando con todos estos aliados poder mover la aguja. Yo creo que algo importante es entender que cada uno tiene necesidades específicas. Entonces, es ahí donde empieza nuestro trabajo de personalizar y adaptar cada una de estas currículas de inteligencia artificial generativa a las necesidades de estos sectores para que, como tú bien decías, pues aprendan cómo utilizar la inteligencia artificial. Yo te diría, Poncho, incluso es algo más básico que es en el día a día. O sea, ¿cómo aplico estas herramientas para tener un mejor seguimiento personal, para mejorar mis finanzas, para tener un coach de vida? Ya hay tantas aplicaciones que podemos tener y que probablemente no sabemos, que es ahí donde entra pues la magia de la inteligencia artificial. Y por otro lado, ya una vez que sabemos cómo la aplicamos en nuestro día a día, ¿cómo la puedo aplicar en mi trabajo? Que sin lugar a dudas se vuelve un tema de productividad. Sí, tocas un punto muy importante, ¿no? Primero, son muchas aplicaciones, ¿no? Como que nos quedamos con esta idea del ChatGPT. Digo, pues obviamente yo creo que es la más conocida sin tener información estadística del sector, pero
yo creo que fácilmente es la más conocida. Hay muchas más, o sea, no es que exista una, y hay muchas funciones de las aplicaciones de inteligencia artificial creativa. Y tocas un buen punto, ¿no? Porque en el día a día de uso personal hay muchísimas. Yo ahorita estoy probando una, por ejemplo, de dictado para dictar a cualquier cuadro de texto desde tu computadora personal, y pues es una maravilla. Luego también no hacer, yo creo que otra cosa que ahí pecamos mucho es cuando empezamos a movernos en un mundo de inteligencia artificial. Yo creo que nos movemos mucho a la pregunta tipo Google, ¿no? Que es no peligroso, pero es como el primer paso, y está bien si lo empezamos a hacer como una manera de investigar qué se puede lograr, pero realmente la idea es cambiarle, que no sea una búsqueda de algo, sino que te genere, o a lo mejor querías buscarlo, hacer un resumen acerca de, no sé, cualquier animal, y en vez de preguntarle qué hace ese animal, si corre, vuela o nada, mejor es que te genere un contenido ya resumido para que a lo mejor tú complementes, ¿no? Por ahí vas, ¿no? Por ahí va la idea que quieren lograr. Sí, creo que, a ver, inteligencia artificial es súper amplio. Donde nosotros nos estamos enfocando es en la inteligencia artificial generativa, que como bien tú mencionas, es aquella que se enfoca en generar contenido original como lo podría hacer un humano. Entonces, entre mejor les demos instrucciones a la inteligencia artificial, mejor van a ser los resultados que tengamos. Entonces, es ahí, por ejemplo, donde nosotros nos enfocamos muchísimo en todas las currículas que tenemos en esta palabra que escuchamos mucho, que es prompts, ¿no? Que es prácticamente poder hacer instrucciones donde le das un rol. Compórtate como un experto en recursos humanos y genérame una descripción de puesto para un especialista en Azure que tiene que cumplir estos objetivos, ¿no? Entonces, yo como lo veo es este copiloto, ¿no? Hablando un poquito ya desde el tema de Microsoft, que te acompaña a generar tus tareas. Entonces, recientemente sacó un estudio LinkedIn donde justamente veía que los beneficios que tenía el usar inteligencia artificial en los colaboradores era la disminución de tareas administrativas, incremento en productividad, y no quiero dar porcentajes, pero pensemos que era algo que estaba entre el 70 y el 80% de estos dos indicadores que te estoy dando. Y cuando ocupábamos esos dos, sin lugar a dudas, un aumento en el bienestar y en la felicidad del colaborador. Entonces, de pronto hay mucho miedo en el tema de, oye, me voy a quedar sin trabajo porque la inteligencia artificial va a hacer mi chamba, ¿no? Donde, pues ahí yo les diría, sí hay actividades que se van a automatizar sin duda, pero también con la inteligencia artificial están haciendo un montón de nuevos empleos, como no ingeniero de prompts, ¿no? Esta palabra que les acabo de decir, o director de ética de inteligencia artificial, o sea que también hay como todo un tema, todavía muchas regulaciones que no es claro el tema. Y almacenar o manejar la información, ¿no? O sea, qué plataformas, cómo asegurarte que no estás exponiendo la información de la empresa a que se la quede el proveedor, o todo este tema que, pues digo, sí requiere cierta organización, ¿no? Sobre todo ya en un tema profesional, ¿no? No, totalmente, o sea, generar como todo este gobierno corporativo alrededor del uso de la inteligencia artificial, donde yo les diría desde mi experiencia, que a ver, creo que es poco en el sentido de que es algo nuevo, ¿no? Quien te diga, oye, me considero el más experto, yo siento que tomémoslo con precaución, pero apenas las empresas están empezando a entender, a generar sus primeros pilotos, ¿no? O sea, mi rol antiguo era como apenas vamos a identificar casos de uso, ¿no? O sea, dónde esto se puede usar porque efectivamente tiene aplicaciones súper transversales desde finanzas, recursos humanos, operaciones, marketing, ventas, etcétera. Entonces, ¿dónde es donde se genera el mayor ROI? Porque al final del día es como piensan, ¿no? Y lo tienen que ver las empresas para aplicarla, validar que esto funcione y posteriormente escalarlo, ¿no? Algo que me decías ahorita, bueno, que platicabas, ¿no? De cómo la utilizas en tu día a día y que te ayude a trabajar, a ser más productivo. Cuando me preguntabas, oye, ¿qué vamos a platicar, etcétera? Pues yo agarré al bot y le subí la presentación y le di el prompt. Yo no me considero un experto en prompts, pero me ha tocado aprender a que tienes que ser más específico. Al final de cuentas, si le vas a dar una instrucción o vas a trabajar con algún coquipero, etcétera, y tú vas a dar una instrucción, pues le tienes que ser claro, no te va a leer la mente, ¿no? Pero pues ya me sacó preguntas, las revisé, me parecieron coherentes con lo que yo vi en la presentación. Pues esa redacción de la pregunta como tal, yo ya ahí, pues a lo mejor me llevaba unos 40 minutos, etcétera, etcétera. De 2 minutos ya las tenía, nada más, pues obviamente yo creo que todavía hay que revisar bien lo que te arroja. Del 0 al 100 ya estaba en un 70, 80 avanzado, ¿no? Y en cosa de 2 minutos.
Exacto, y es ahí donde ves un ahorro de, no sé, probablemente tú decías, eso fue una actividad que te ahorró 40 minutos. Si lo pensamos en un día, probablemente se vuelven 2 o 3 horas de tu día que ahorras, que siempre digo, ¿qué harías con esas horas extras? Que en lugar de enfocarlos en talacha, lo puedes enfocar en algo estratégico, en algo que agregue valor para la empresa y de esta manera, pues, ser mucho más eficiente en tu rol. Y como bien decías, o sea, siempre hacemos mucho énfasis también en todas las formaciones que damos en el tema de ética y ciberseguridad. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es la información que podemos subir? ¿Qué es lo que podemos compartir? O sea, ha habido un montón de casos donde imagínate, sube la nómina de una empresa, ¿no? Entonces ya podemos preguntarle cuánto gana tal persona y se vuelve, pues, sin lugar a dudas, un problema importante para la organización. Y, como bien decías, pues tampoco creerle ciegamente. O sea, al final del día esta inteligencia artificial se nutre de información pública. Digo, hay casos donde tú ya tienes tu propio ChatGPT configurado y donde sí la información que subes es tuya y validada y curada. Y ahí pues claramente disminuyes, si no es que eliminas probablemente estas alucinaciones, que es cuando una inteligencia artificial justamente inventa historias, ¿no? Entonces, es bien importante que seamos súper críticos en el uso de esta, pues al final del día, tecnología y cuestionarnos, ¿no? O sea, en el tema de educación puntualmente, que se está usando ya muchísimo la inteligencia artificial, algo que está hablando mucho la UNESCO es cómo desarrollamos y fomentamos el pensamiento crítico para no creer absolutamente en todo lo que la inteligencia artificial nos arroja. Justo yo creo que esa es la parte central en temas educativos, ¿no? Que hay mucha debate o pláticas de un lado, ¿no? Que te dicen, no, pues es que ya los ensayos, los reportes, pues todo está siendo generado por bots y es difícil cachar para un maestro que está revisando 20 o 30 al mismo tiempo, pues poder identificar. Digo, parece ya que hay herramientas que te ayudan a identificar si fue generado por un humano o no. Pero en ese inter, creo que la parte aquí interesante es que sí va a obligar a nosotros los humanos a ser muy críticos tanto en qué información, o sea, en el prompt y en la revisión de la información que te está arrojando, ¿no? O sea, no voy a decir el nombre de un amigo, pero puso, haz de cuenta, a ChatGPT, oye, ¿qué actividades hay que hacer del Valle de Guadalupe? Y ChatGPT sacó unas cosas, pero pues que los lugares pues no eran los mejores, eran pues nada más los que a lo mejor tenían más presencia en línea. Entonces, pues sí, no le puedes creer tanto, tienes que sí que ser crítico y pensar. Y yo ahí regresaría un poquito a este tema de los prompts, ¿no? Que al final del día creo que es la base de todas las currículas educativas y es ser más específico en lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, en este ejemplo que tú das, hablas de voy a ir a Valle de Guadalupe, recomiéndame lugares. Probablemente hubiera hecho una diferencia, voy a ir a Valle de Guadalupe en estas fechas, ¿no? Quiero ir a lugares con este tipo de ambiente o este tipo de comida que tengan probablemente más de 4.5 en temas de reviews, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es mucho en cómo das la instrucción y al final del día yo creo que lo más importante es ser curioso, o sea, no a la primera vez te van a salir los prompts, o sea, hay que estarle pidiendo, analizando, debatiendo, agrégame, quita, pon para que el resultado sea óptimo. Y hay algo que estamos obviando, pero creo que es mucho del tema de esta plática y es, al fin del día, para que llegar ahí, va a haber un rol bien importante en los colaboradores de capacitarse a ellos mismos en inteligencia artificial generativa. Entonces, si bien, como les decía, no es que la inteligencia artificial te vaya a quitar el trabajo, alguien que sí sepa sí. O sea, ya hoy el mercado está demandando que tengamos estas nuevas habilidades en inteligencia artificial, o sea, que sepamos usarla. Y es simplemente ahorita lo acabamos de decir, vas a preferir contratar a un colaborador, al más productivo o al que es un poco menos productivo y que te va a ser mucho más transversal en tu organización. Entonces, es por esto, ¿no?, que sale esta iniciativa desde Microsoft para que no dejemos atrás a nadie que quiera capacitarse. O sea, tú arrancaste un poco tu pregunta de, oye, ¿esto a quién va dirigido? Yo te diría absolutamente a todos los mexicanos. Es una estrategia que sale a nivel global, que está en algunos países, pero que puntualmente lo que busca es que cualquier persona que quiera capacitarse en inteligencia artificial generativa lo pueda hacer de manera gratuita, no tiene absolutamente ningún costo y de manera agnóstica. Es decir, si bien la herramienta principal de Microsoft es Copilot, aquí el punto es que todas las herramientas que se te enseñen, que como bien decíamos salen, pues ya no sé, perdí la cuenta, pero déjame pensar, al menos 20 al día, y a lo mejor probablemente estoy siendo súper, ¿no?, conservadora,
las puedas aplicar, al menos las más importantes, y sí creemos que juega un rol bien interesante cuando las adoptas en tu día a día porque lo hace más fácil adoptarlo ya para tu empresa. Entonces, si bien todavía hay, como te decía, un tema de que creo que estamos en un momento de adopción temprana para principalmente sector privado, bueno, también sector gobierno, sí es importante que al menos los colaboradores sepan de qué se les está hablando y ya después elegirán cuál es la herramienta corporativa que quieren usar de inteligencia artificial, si no quieren usar ninguna o si quieren que sea la gratuita, pero sí es importante que lo trasladamos, ¿no? Así como los individuos que no sepan se quedan atrás de los que sí saben, va a pasar lo mismo con las empresas. O sea, las empresas que sí lo ocupen van a ser mucho más rentables que aquellas que no. Oye, y por ejemplo, en el tema educativo, habrá casos, yo creo que para cada nivel, ¿no? A lo mejor desde ya, como nos enseñaban computación en primaria, como te enseñaban algo de programación en secundaria, pues ya también desde edades tempranas te van a tener que enseñar algo de prompts, pero yo creo que donde más vería ahorita por la preparación que requieren para salir al mundo profesional, las universidades y también como punta de lanza, porque pues creo que las universidades deben de ser centros de investigación. ¿Cómo ves esa parte? O sea, sí tienen muy buena respuesta de universidades, todavía no. Habrá algunas que la mayoría sí, la mayoría no. ¿Cómo ves esa parte? A ver, creo que en general hemos tenido un recibimiento muy positivo por parte de la academia. Estamos desde básica, media superior y superior. Yo te diría que en general, un poco con base en mi experiencia trabajando temas de capacitación en tecnología, de pronto hay cierta resistencia al cambio. Entonces, si es una nueva herramienta, los alumnos saben más, ya están mucho más digitalizados que los docentes. Entonces, como que hay cierto miedo, pero una vez que lo adoptan, yo te diría, se sienten súper cómodos, les gusta implementarlo. Ahorita tenemos un caso de éxito espectacular de una capacitación que dimos para una maestra en el CONALEP de cómo aplicar la inteligencia artificial en las prácticas educativas y en el aula. Bueno, ella lo llevó, yo diría, 10,000 pasos más allá, identificando cómo se aplica en temas oftalmológicos para atención o el cuidado de la visión de sus alumnos, ¿no? Entonces buscó cuáles eran estas herramientas de inteligencia artificial allá afuera para que las pudiera implementar. Entonces ya se despierta muchísimo la curiosidad y es lo que lo hace, pues a la vez que lo puedan aplicar mucho más fácil en su día a día. Entonces yo creo que ya una vez que lo adoptan se sienten cómodos, pero al igual que todos, hay cierta resistencia cuando estamos arrancando. Sí, y justo tocas otro tema, ¿no? El no cerrarte a herramientas que son las más conocidas. O sea, al final hay 1001 herramientas que podías probar y que cada una tiene una función en específico. Muy probablemente, digo, habrá las más generales, pero que no te cierres a una en particular y que dependiendo lo que necesitas, por ejemplo, a mí, como que no veía un problema y vuelvo a esa misma porque es algo muy básico, pero pues que es muy bueno. O sea, yo no veía un problema en el sentido de escribir en los campos de texto, pero esa herramienta de dictado que te digo, no solamente es muy buena captando la idea y la puntuación y la gramática de lo que estoy diciendo, pero pues es muy cómodo porque correos, los mensajes en Teams, o sea, ya no es nada más en tu celular, sino en tu computadora de escritorio y sí te hace más productivo o te hace más fácil. A lo mejor hay veces que no es lo mismo platicarlo que escribirlo, entonces lo dices como lo platicas y a lo mejor ya después le podrás hacer algún cambio pequeño. Entonces sí, yo creo que algo moraleja de los que escuchen esta plática es pues buscar más. Y la otra cosa, hablando de los que escuchan, que están interesados, digo, vamos platicando. ¿Cuál es el proceso? O sea, yo, Poncho, veo la liga, me inscribo y ya sea a nivel individual o nivel grupo, llego contigo, llego con alguien más, pero bueno, dentro de luego escalo. ¿Cómo es el proceso? Perfecto. A ver, yo les diría que todos aquellos que de manera individual quieran aprender, que los invito muchísimo, de verdad. Hay cursos que son de 2 horas, que es el más básico, que es inteligencia artificial para la vida y el trabajo. En lugar de ver un capítulo de Netflix, lo pueden tomar y les prometo que les va a abrir todo un panorama y que después van a ser los más interesados en seguirse capacitando. Todo está bajo demanda en plataforma y tenemos calendarios de cursos sincrónicos también, es decir, con un instructor en vivo, son clases masivas, ya tenemos calendarios y horarios que se pueden registrar, entonces les vamos a compartir la liga para que vean toda la oferta curricular que tenemos y posteriormente les recomendaría que pudieran conocer más de los cursos de inteligencia artificial por roles, es decir, tenemos cursos enfocados específicamente para marketing, para ventas, para directores de pequeñas y medianas empresas, para recursos humanos, etcétera. Entonces también
entender ya un poquito más específico estos casos de uso. Entonces, el paso es muy sencillo, les mandamos las ligas, se registran y ya pueden tener al final de esta formación una constancia de que acreditaron este curso. Y finalmente, si son empresas que tienen más de 1,000, 2,000 empleados que quieren algo mucho más masivo, les compartiría mi correo para poder platicar con ustedes y entender más de sus necesidades. Ok, entonces digamos que empresas medianas, individuos pueden ingresar a esa liga, van a ver los cursos. Inclusive imagino que si son unas empresas que aunque no lleguen a 1,000, pero que quieran algo en particular, pues te pueden escribir o pueden ponerse en contacto con alguien del equipo y ya poder platicar bien cuáles son las necesidades, qué es lo que quieren lograr a través de la inteligencia artificial, ¿no? Perfecto, claro que sí. Buenísimo. Nomar, estamos llegando al final. No sé si haya algún otro comentario que quieras hacer antes de que terminemos. A ver, yo creo que simplemente cerraría diciendo con la inteligencia artificial llegó para quedarse en todas las industrias, en todos los sectores de manera transversal. Entonces, entre antes nos capacitemos en el tema va a ser mucho mejor para nosotros y también formar parte de esta nueva economía de inteligencia artificial. Entonces, pues nada, invitarlos a que se inscriban, que disfruten estos cursos, se van a enganchar y espero que hayan disfrutado la charla tanto como yo. Perfecto, Nomara. No, pues te agradezco mucho tu participación en el podcast. Se me hace que, como bien dices, es vital capacitarnos en inteligencia artificial. De entrada, saber qué es, como tú dices, a lo mejor no es que el bot va a saber perfectamente hacer los cálculos de los impuestos, pero a lo mejor sí te va a ayudar a hacer esos cálculos. Entonces, si tú tienes ese rol dentro de una empresa, pues quien sepa usar herramientas que le ayuden, probablemente va a estar mejor posicionado que el que no sabe o el que sigue usando las herramientas tradicionales, ¿no? Entonces sí creo que Claro. es vital. Qué padre iniciativa, qué padre que estén ayudando a las empresas y a los individuos, empresas e instituciones educativas, gobierno, etcétera, porque pues es algo que va a afectar todas las áreas de nuestras vidas. Buenísimo. Entonces vamos a mantener también contacto nosotros contigo para ver qué más podemos hacer para facilitar el acceso a estos cursos a los asociados de Incomex y a nuestros escuchas. Nuevamente, mil gracias. Estuvo bastante padre la plática. Estoy seguro que nuestros escuchas la disfrutaron. Les invito a seguirnos en el podcast y en nuestras redes sociales como @Incomex Nacional. Recuerden que este podcast está en las plataformas más conocidas de streaming y YouTube. Entonces, pues muchas gracias. Recuerden, yo soy Alfonso Gil de Ventuc y nos vemos en la próxima. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.